Bien, entonces, en la clase anterior habíamos estado revisando las formas de onda que se utilizan en electricidad, en electrónica, las formas de ondas básicas. En consecuencia, tenemos dos tipos de señales, que son las que estaremos utilizando en el curso. Básicamente, en la señal senoidal, que se describe matemáticamente, usted ya conoce esto, mediante una función de este tipo, en donde los parámetros que intervienen en esa expresión, ya hemos visto algo de qué se trata. El valor máximo que tiene la señal senoidal, B sub m, el coeficiente, el omega t, que sería el valor instantáneo que tenemos en el eje horizontal. El ángulo θ viene a ser el desfasamiento que puede existir en alguna señal. En este caso, por ejemplo, tenemos una señal cuyo ángulo de desfasamiento θ nos lleva hacia la izquierda del origen. Quiere decir que esa función empieza a crecer en un ángulo negativo de valor θ radianes. Entonces, recuerde, si usted tiene algo como esto y necesita dibujar la forma de onda para saber en dónde empieza a crecer esta función senoidal, simplemente lo que tiene que hacer es tomar toda esta parte de aquí, que es el argumento, y despejaría omega t. Entonces, igualamos eso a 0 y despejamos omega t. En este caso, evidentemente, al hacer ese procedimiento, nos quedaría que omega t es igual a menos θ. Entonces, a partir de ese punto menos θ, la senoide empezaría a subir. También hay a veces textos en donde se hace referencia a que una señal está adelantada o retrasada respecto a otra. Eso simplemente tiene que ver con en qué instante inicia a subir cada una de las ondas. Por ejemplo, en esta gráfica la señal azul empieza a subir desde allí, la señal en rojo desde acá. Entonces diríamos, la señal en azul está en adelanto respecto a la señal en rojo. O lo que es equivalente, la señal en rojo está retrasada respecto a la señal en azul. Entonces simplemente aquí tenemos que observar cuál de las señales inicia a subir antes que la otra. O, si usted quiere, cuál de las señales alcanza el valor máximo más temprano, más rápido. Entonces, esos son los conceptos de adelanto o atraso en este tipo de formas de onda. Bien, en las expresiones matemáticas que nos permiten evaluar dos magnitudes importantes, no solamente en señales senoidales, sino en cualquier otro tipo de forma de onda, es primero el denominado valor medio. Ese valor medio, expresado como BDC, es 1 sobre periodo integral entre 0 y 2pi de B máximo seno de θ de θ. Entonces aquí en el eje horizontal, evidentemente, tenemos esta variable que es omega t, y eso se ha sustituido por θ, por un ángulo en definitiva. Si hacemos ese cálculo, la integral y todo esto, para la señal senoidal, el valor medio que nos va a dar es igual a 0. El valor eficaz, a través de esta expresión matemática también, nos quedaría B máximo sobre raíz de 2. En donde el B máximo, usted ya sabe, es esa magnitud de allí. El valor máximo que alcanza la onda. Si es que estuviéramos trabajando con una señal constante, vamos a suponer que aquí tenemos
esta forma de onda. Y este valor vale 12. Si es que estamos tratando con voltajes, sería 12 voltios. Si es amperios, 12 amperios y así. La pregunta, si esta señal constante en el tiempo debe ser cuantificada a través de su valor medio, ¿qué valor tendría? Le vamos a preguntar al señor Granada Alex. ¿Cuál sería el valor medio para esa onda? No está presente el señor Granada. Entonces, señor Loyola Michael. Ser 12. Sería los 12 voltios, evidentemente, ¿no es cierto? Ese es un valor que no cambia en el tiempo, es fijo. Entonces, valor medio de esa onda, 12 voltios. Si es que es un voltaje, desde luego. ¿Cuál sería el valor eficaz, en cambio? El valor eficaz nos va a ayudar el señor Quintana Oscar. El señor Quintana está presente. Sukitana, ingeniero. Sukitana Oscar. Ah, perdón. Sí. Sí. Sukitana Oscar. ¿Cuál sería el valor eficaz? Los 12. También van a ser los mismos 12 voltios, ¿no es cierto? Si usted hace esta operación matemática aquí, esta expresión que está elevada al cuadrado tendría que reemplazar con 12. Entonces le queda 12 al cuadrado. Y raíz de 12 al cuadrado es 12. Luego, al momento que evalúe la integral entre 0 y 2pi, poniendo aquí el periodo también, bueno, aquí no sería precisamente 2pi, ¿no? Porque esta señal de aquí no es una senoide. Entonces tendría usted que poner simplemente la integral entre 0 y t. ¿Sí? Entonces, al momento que integra eso, respecto al tiempo le va a quedar t. Y al momento que reemplaza entre 0 y t, ese t se cancela con el t de abajo y nos quedaría simplemente los 12 voltios como valor eficaz. Si tenemos en cambio una señal, vamos a poner por aquí esta otra gráfica. Un voltaje que vale, por ejemplo, menos 20. Menos 20. Para esta señal, el valor medio sería también menos 20. No hay ningún problema, puede usted hacer la operación matemática de aquí y le va a quedar menos 20. Si hace la operación matemática, no se olvide, tiene que hacer la integración entre 0 y t mayúscula. Poner aquí, en vez de la función senoidal, poner aquí los menos 20 y hacer la operación. Entonces ahí le va a quedar menos 20, el valor medio. Y en cambio, cuando hace la operación aquí abajo, para sacar el valor eficaz, al poner acá menos 20 al cuadrado ya se hace positivo. Entonces, el valor eficaz para una señal negativa constante de menos 20 será 20 positivo. ¿Sí? Entonces, estos valores que usted tiene aquí, a ver, este b máximo sobre raíz de 2, es válido para señales senoidales únicamente. Al igual que este valor de 0 que tiene aquí para el valor medio. Esto es para señales senoidales nada más. Si usted tiene estas formas de onda, tiene que evaluar las integrales, tal como le estoy indicando. Si es que estamos trabajando con motores de continua, motores de paso, la forma de onda que se aplica podría ser así. 0 voltios, luego sube y vamos de esta manera.
Entonces lo mismo, usted tiene que simplemente aquí definir cuál sería el periodo de esta señal. La integral tendría que hacer desde el punto de inicio, que sería 0, por ejemplo, aquí, hasta este punto de acá. Utilizar para reemplazar en la integral la función, el valor que tendría esta señal en este punto. Y luego, si es que tiene que hacer también la integración desde este punto hasta acá, tendría que reemplazar en la función matemática cuánto vale esta magnitud de aquí. Si es que esto es 0, pues no hay nada que hacer allí. Solamente integraría entre 0 y este tiempo de aquí. Pero bueno, eso esperemos que se pueda tratar un poquito si es que alcanzamos a ver el tema de los motores de paso. Bien, veamos un ejemplo. Para la siguiente senoide, calcule, literal A, el valor pico o valor máximo. Literal B, cuál es el valor instantáneo de voltaje en el tiempo t igual a 3 segundos y en el tiempo t igual a 6 segundos. ¿Cuál es el valor pico a pico? ¿Cuál es el periodo de la función? ¿Cuántos ciclos se han dibujado? ¿Cuál es el valor de la frecuencia? Entonces, aquí para la primera parte, se está pidiendo cuál es el valor pico o valor máximo. Entonces, simplemente para una señal senoidal, el valor máximo se consigue para un ángulo de 90 grados. Estamos allí. Entonces, el valor pico sería 8 voltios. Luego se pregunta cuál es el valor instantáneo del voltaje en un tiempo t igual a 3 segundos. Bien, gráficamente lo podemos ver desde aquí. Esta forma de onda tiene los puntos de interés que serían 0,2, 0,4, 0,6, 0,8, etc. Si usted multiplica esta escala que tenemos en el eje horizontal por un factor de 10, entonces este punto sería 2 segundos. Acá tendríamos 4 segundos, 6 segundos, etc. Entonces, para el tiempo 3 segundos, estaríamos por aquí. Entonces, en el tiempo 3 segundos, el valor instantáneo de esta señal sería menos 8 voltios. Y para el tiempo 6 segundos, de igual manera, multiplicamos la escala en el eje horizontal por 10. Entonces, para un tiempo 6 segundos estaríamos ubicados en este punto. El valor de la función para 6 segundos va a ser igual a 0. Luego se pregunta cuál es el valor pico a pico. Esto del valor pico a pico en estas formas de onda simplemente es cuánto va en magnitud desde el valor más pequeño hasta el valor más grande que alcanza la onda. Entonces, aquí el valor pico a pico sería de 16 voltios. El periodo de la función. Para el periodo de la función, usted ya sabe, el periodo de la función es aquel valor en tiempo o en ángulo a partir del cual la forma de onda se repite. Entonces, aquí ponemos el periodo t, sería este de aquí. Lo podemos poner en mayúsculas. Ese es el periodo. Entonces diríamos, el periodo para nuestra onda es 0,4 segundos. Entonces ponemos por aquí abajo t igual a 0,4 segundos.
¿Cuántos ciclos se han dibujado? Entonces tendríamos 1, 2 y 3 ciclos completos. Y en esta partecita nos quedaría un medio ciclo finalmente. ¿Cuál es el valor de la frecuencia? Bueno, para sacar la frecuencia, F, recuerden, esto es igual a 1 dividido por el periodo. Entonces, en este caso tenemos que escribir 1 dividido para 0.4 segundos. Entonces, 1 para 0.4, ¿cuánto le da, señor Jefferson Tukinga? No está presente, señor. ¿Perdón? 2.5. 2.5, ingeniero. 2,5. Gracias. ¿Qué unidades tiene la frecuencia F? Esto viene en hercios, ¿no? También podemos calcular la denominada frecuencia angular, el omega. Esto se calcula como 2 multiplicado por pi. Bueno, para pi, pongámosle así. 2pi y esto multiplicado por f. Esa es la formulita para la denominada frecuencia angular. Entonces hacemos la operación aquí. 2 multiplicado por pi y por la frecuencia f que vale 2,5 hercios. Entonces el resultado de esta operación, ¿cuánto nos da, señor Morán Darwin? No está presente, señor Sí, Morán. estoy presente, ya le estoy calculando. Perdón. Está calculando a mano, creo que usted. No, está ahí aquí ya. 15,71 sería. 15,71, gracias. Esto está dado en radianes sobre segundo. ¿Sí? La frecuencia angular. Para terminar, podríamos poner aquí el cálculo del valor medio. En este caso, ya sabemos, para una senoide, una cosenoide o alguna otra de estas ondas con desfasamiento o sin desfasamiento, ese valor medio va a ser igual a 0. Y finalmente, el valor eficaz, voltaje RMS. Así se representa el valor eficaz. Tendríamos que hacer el cálculo dividiendo 8 para raíz de 2. Entonces, 8 para raíz de 2, ¿cuánto nos da? Le voy a preguntar al señor Aníbal Díaz. 5.66, Inge. Gracias, 5,66. Entonces, con esto está identificado todos los parámetros que se van a requerir para una señal de tipo senoidal. Entonces, en este caso no hay mayor dificultad. Son cálculos muy sencillos que se tienen que realizar. ¿Alguna pregunta tal vez? Inge, yo no tengo una pregunta de esto, sí le entendí muy bien. Quería hacerle una consulta. ¿Estas diapositivas tal vez le sube a algún lugar del módulo o no? Verán, todas las presentaciones que realicemos de clase van a estar subidas justamente en una carpetita que se llama material de clase. Esa carpeta va a estar ubicada en el Teams, ¿sí? Para este curso. Entonces usted va a tener disponible todo este material. Desde luego las cuestiones que voy complementando aquí, los dibujos, lo que voy escribiendo acá,
eso no se va a añadir automáticamente al documento que les subo, porque cuando paso a la siguiente diapositiva, tengo que cerrar esta herramienta de dibujo. Entonces ahí se elimina todo lo que está escrito, ¿no? Sin embargo, estas cuestiones, estos apuntes, usted los va a tener también disponibles en los videos, ¿no? Muchas gracias, Inge. Por nada. Bien, entonces veamos ahora unas definiciones básicas que se requiere para poder aprender algo sobre las máquinas eléctricas. Una de estas primeras definiciones es la que corresponde a la intensidad de corriente eléctrica. Una corriente eléctrica es un flujo de electrones que circula a través de un material conductor. Se define también como el transporte de carga eléctrica de un punto a otro. Ustedes saben que los electrones tienen una carga eléctrica y esos electrones los encontramos formando parte de la estructura atómica en prácticamente todos los materiales que podemos imaginar. Lo que nos interesa a nosotros fundamentalmente son los materiales conocidos como conductores eléctricos. Un material conductor eléctrico se caracteriza básicamente porque tiene una estructura atómica en la cual prácticamente los electrones del último orbital de los átomos están prácticamente libres de sus átomos. Es decir, imaginemos un átomo formado por un núcleo y varias órbitas u orbitales alrededor de ese núcleo en los cuales existen distribuidos por grupos los electrones. El orbital más externo a ese núcleo atómico es precisamente el que pierde los electrones con total facilidad en los materiales conductores, dando origen a lo que se conoce como la malla metálica. En esa malla metálica, si pudiésemos ver, encontraríamos gran cantidad de electrones que están deambulando libremente dentro de ese material. Eso caracteriza a un material conductor. Entonces, si es que mediante algún procedimiento externo, por ejemplo, aplicando una diferencia de potencial entre los extremos de ese conductor, conseguimos que esos electrones se movilicen o se orienten, se desplacen en una dirección específica, ese movimiento de cargas es lo que da origen a lo que se conoce como la corriente eléctrica. Noten que las cargas que se movilizan y que dan origen a la corriente eléctrica son realmente partículas materiales, electrones cargados negativamente, ¿sí? Entonces el flujo de esas partículas es lo que da lugar a la corriente eléctrica o también conocida como intensidad de corriente eléctrica. Para cuantificar la corriente eléctrica, simplemente podemos utilizar esta ecuación de aquí, en donde vemos que la corriente eléctrica puede calcularse como el cociente entre la carga sobre el tiempo o la variación de carga dividido para un intervalo de tiempo en el cual se produce esa variación de carga, o también si es que la variación de carga se puede expresar en función del tiempo mediante una expresión matemática, entonces la corriente eléctrica se calcularía derivando esa ecuación que describe la carga con respecto al tiempo. ¿Sí? Entonces, esta es la denominada definición para la corriente eléctrica. Variación de carga con respecto al tiempo o la derivada de la carga con respecto al tiempo. Ahora, si nos ponemos a pensar qué es la carga eléctrica, les dejo eso como inquietud. Que investiguen qué es
o cuál es la definición de carga eléctrica. O sea, todos podemos pensar en que aquí ya están los electrones y estos electrones tienen una carga representada en coulombios de tanto. Pero el concepto, ¿qué es esa carga eléctrica? ¿Cómo se la concibe a la carga eléctrica? Esa es una inquietud. Bien, siguiente definición, voltaje. El voltaje es la energía necesaria para que cada carga pueda moverse a través de un conductor. También se le llama tensión o fuerza electromotriz o diferencia de potencial. Con cualquiera de estos términos nos referimos al mismo evento, a la misma definición, al mismo concepto. Este voltaje se representa con la letra V y se mide en voltios. Ejemplo, tenemos aquí una pila, una batería. Esa batería, ustedes saben, tiene un polo positivo y un polo negativo. Si utilizamos una pila o una batería para activar, para poner en marcha un motor eléctrico, entonces lo que se hace es interconectar mediante un conductor eléctrico el polo positivo de la batería al polo positivo del motor y correspondientemente los polos negativos. Al momento que hacemos esto, se tiene un circuito cerrado. Existe un camino cerrado aquí por todos estos elementos que forman el circuito eléctrico. Cuando esto sucede, justamente esta diferencia de potencial, esta energía que tenemos en la batería internamente, posibilita el flujo de cargas eléctricas. Entonces usted ve aquí del polo negativo de la batería en donde tenemos a disposición muchas cargas negativas, muchos electrones. Esos electrones cogerán ruta de esta forma. Tal como ven con las flechitas en amarillo, ¿no? Salen del polo negativo, atraviesan el motor eléctrico, lo activan, lo accionan y retornan al polo positivo de la batería. Este es el flujo real de cargas que tendríamos en un circuito eléctrico. Entonces, lo que está moviéndose en torno a todos estos elementos son electrones, cargas negativas. Si bien es cierto que las cargas que están generando el movimiento del motor son electrones, son cargas negativas, se ha tomado por convención representar a la corriente eléctrica al revés. Entonces, convencionalmente, la corriente eléctrica que está circulando por nuestro circuito va a estar dibujada así, en sentido contrario al verdadero flujo de las cargas, al verdadero flujo de los electrones. Entonces, este sentido convencional para representar la circulación de corriente es el que vamos a utilizar. Diremos entonces que la corriente eléctrica parte del polo positivo de la batería, recorre todos los elementos que están en ese circuito eléctrico y llega al polo negativo. Entonces, esa será la forma convencional de representar la corriente eléctrica, del polo positivo hacia el polo negativo, del mayor potencial al menor potencial. Siempre decimos en este tipo de representaciones que el polo positivo de la batería tiene un potencial más elevado respecto a lo que tenemos en el polo negativo. Aquí existe una diferencia de potencial entre los extremos. Justamente es esa energía la que permite que circulen las cargas al momento que la batería se conecta a un circuito exterior. Bien, aquí vemos entonces a la derecha una típica batería o pila de 1,5 voltios con una gran cantidad de cargas negativas en el cátodo de la batería y gran cantidad de cargas positivas en el ánodo de la batería. Aquí hemos conectado
a un elemento pasivo que puede ser una resistencia, por ejemplo, y se da el flujo de electrones con el sentido que hemos visto. El flujo convencional, ya sabemos, iría desde aquí, del polo positivo, hacia el polo negativo. Entonces, recuerde, este es el sentido convencional para circulación de corriente. Tipos de corriente eléctrica. Básicamente podemos tener dos tipos de corriente eléctrica. Una que se conoce como corriente continua. Y aquí matemáticamente hay una cierta discrepancia, diría yo. Más bien debería llamarse corriente constante. ¿No es cierto? Aquí en esta gráfica está dibujada en rojo lo que sería una corriente denominada continua. Más bien debería llamarse corriente constante, porque su valor no cambia en el tiempo. Sin embargo, en prácticamente todos los libros de texto no se hacen problema por el concepto matemático y dicen este es una corriente continua. Se acabó el problema. Debería ser corriente constante. Entonces, para generar estas corrientes constantes, necesitamos de la presencia de las pilas o baterías. O también de arreglos en donde se pueda tener una máquina eléctrica rotativa y circuitería electrónica para obtener también una corriente constante. Esa sería un tipo de corriente eléctrica que podemos generar o tener. Una corriente constante. Y el otro tipo de corriente es la denominada corriente alterna. ¿Por qué se llama corriente alterna? Simplemente porque durante un intervalo de tiempo tenemos valores positivos y durante otro intervalo de tiempo valores negativos. ¿Qué significa esto? Si es que estamos hablando de corriente alterna que se describe, por ejemplo, con esta forma de onda senoidal, implicaría que durante el primer semiciclo los electrones están viajando en una dirección y en el siguiente semiciclo los electrones viajan en dirección opuesta. ¿Sí? Eso es todo. Semiciclo positivo, los electrones están viajando en una dirección. Esa corriente eléctrica se va incrementando, llega a un valor máximo y luego disminuye. Pasa por cero y luego va en sentido contrario, haciéndose cada vez más negativa, llegando a un mínimo y nuevamente a partir de allí aproximándose a cero. Por eso se denomina corriente alterna. Ojo con esto. Corriente alterna implica flujo de electrones en dos direcciones. O, si usted quiere, corriente positiva y luego corriente negativa. Eso es corriente alterna. Note usted que si vamos al concepto matemático, esta forma de onda que tenemos aquí, esta senoide, también es una gráfica continua, ¿no es cierto? No hay ningún salto brusco, ninguna discontinuidad. Entonces ahí está el concepto que les había mencionado antes. La corriente constante no debería llamarse corriente continua, sino corriente constante, porque esta de aquí, si le vemos desde el punto de vista matemático, también es una forma de onda continua. Pero bueno, lo importante es que identificamos las características de las dos corrientes o dos tipos de corrientes que podemos tener. Precisamente aquí ustedes ven, en esta grafiquita tenemos una máquina eléctrica rotativa que tiene sus componentes internos y alguno externo como este capacitor. Luego estudiaremos estas máquinas
cómo funcionan, cómo se las interpreta en cuanto a características de trabajo y todo lo que podamos según el texto del programa de estudio que debemos cubrir. El siguiente concepto, resistencia eléctrica. Resistencia eléctrica simplemente es la propiedad que tienen los materiales de oponerse al paso de corriente eléctrica. Por ejemplo, en un material eléctrico llamado conductor, esa oposición al paso de corriente es prácticamente mínima. Pero existe una pequeña oposición, aunque mínima, pero existe. En los materiales aislantes, en cambio, la oposición al paso de corriente eléctrica es extremadamente alta. Por eso es un material aislante, que no permite el paso de corriente eléctrica. Eso se da porque los electrones en las capas más externas están fuertemente ligados con los núcleos atómicos. Entonces es muy difícil que se puedan arrancar esos electrones de los últimos orbitales para que se conviertan en cargas en movimiento. Es decir, para generar corriente eléctrica. Es muy complicado. Sin embargo, se puede dar. Ustedes saben que, por ejemplo, en las últimas tormentas que hemos tenido aquí en Quito, han existido descargas eléctricas. ¿Sí? Es decir, tenemos un cuerpo en la atmósfera que se llama nube. Esta nube está cargada de electricidad. Tenemos por otro lado la superficie terrestre que también está con cargas eléctricas. Y cuando existe la suficiente diferencia de potencial, el aislamiento de la atmósfera del aire se rompe y se produce el flujo de portadores de carga. Entonces, dependiendo de los materiales, esa resistencia al paso de corriente eléctrica cambia también. Existen algunos materiales que se conocen como los semiconductores, que justamente son materiales que vienen estudiándose desde la década de 1940 y que han dado origen a todos los dispositivos electrónicos que manejamos hoy en día. Entonces, esos materiales semiconductores tienen propiedades muy particulares que permiten justamente controlar el flujo de corriente eléctrica de manera bastante fácil. Hay otros materiales también que se conocen como los superconductores, que son elementos cuya resistencia eléctrica prácticamente se hace cero a condiciones de temperatura muy baja. Esto también se estudió desde los años 1906, en donde se estudiaban las características de respuesta de algunos materiales que transportaban corriente eléctrica en función de la temperatura a la cual eran sometidos. Entonces se determinó que en temperaturas muy cercanas al cero, esos materiales prácticamente tenían resistencia eléctrica de cero. Son los superconductores. Actualmente ya se conoce que hay otros materiales que en cambio a temperaturas elevadas también producen el mismo efecto. Resistencia eléctrica prácticamente cero. Para calcular esa resistencia eléctrica, podemos utilizar esta formulita de aquí, que nos dice que la resistencia eléctrica de un material específico es igual a su resistividad multiplicado por la longitud del conductor o del material en términos generales y dividido para el área transversal de ese dispositivo, de ese cablecito. Entonces, aquí vemos las características de resistividad a 23 centígrados en ohmios por metro para algunos materiales particulares. Por ejemplo, para la plata, unos 59 por 10 a la menos 8 ohmios por centímetro. Para el hierro, 971 por 10 a la menos 8
Para el platino, 1,1 por 10 a la menos 7. Entonces, si usted tiene un cable conductor de cobre, por ejemplo, en ese cable conductor de cobre, usted tendría que utilizar la resistividad que vemos aquí, 1,68 por 10 a la menos 8, saber cuántos metros de cable va a utilizar y dividir para la sección transversal. Y con eso ya sabría cuánta resistencia eléctrica va a tener entre los extremos de ese cable. Evidentemente, en materiales que tienen una elevada resistividad, la resistencia eléctrica también será elevada. ¿Y qué pasa cuando usted hace circular portadores de carga por un material que tiene alta resistividad? Lo que se genera es esto de aquí, mire, aquí abajo. Tenemos internamente en esos elementos con alta resistividad mucha dificultad para que esas cargas eléctricas puedan desplazarse. Se producen fricción, se producen impactos generando calor en definitiva. Ahí se produce el denominado efecto Joule. La energía eléctrica se transforma en energía calórica. Entonces, si usted tiene una hornilla eléctrica, justamente al momento que está conectada esa hornilla a la fuente de energía, circula la corriente a través de ese elemento y se genera calor. ¿Por qué razón? Porque justamente las características de ese material es que ofrece una resistencia elevada al paso de corriente eléctrica y con ello se produce calor. En cambio, si tenemos un material conductor, al aplicarle una diferencia de potencial, se produce un flujo ordenado de cargas eléctricas sin que se produzca, como en el caso de abajo, una generación de calor excesiva. En un conductor eléctrico, evidentemente, aunque no se note, va a existir un incremento de temperatura cuando está circulando corriente a través de él. Si ese cablecito está bien dimensionado, evidentemente la temperatura prácticamente no se eleva. En cambio, si ese conductor no está correctamente dimensionado y está pasando un exceso de corriente a través de él, ese cable se calienta. Y si llegamos a un extremo, el calentamiento producido en ese cable va a destruir la capa aislante que tenemos alrededor de él y podemos estar produciendo un cortocircuito con cables cercanos. Entonces hay que tener en cuenta ese detalle. La unidad para la resistencia eléctrica son los denominados ohmios, representados por esta letra omega, ¿no? Si hacemos un gráfico en donde se tenga el voltaje en función de la corriente eléctrica que está circulando a través de una resistencia, veríamos que simplemente este cociente, voltaje sobre corriente, es constante. Y esta ecuacioncita de aquí es la denominada ley de Ohm. Fue justamente el investigador de apellido Ohm quien, mediante pruebas, estableció que la relación entre las variables eléctricas en una resistencia es esta de aquí. Resistencia es igual a voltaje o diferencia de potencial dividido para la corriente que pasa a través de este elemento. Y en una resistencia común y corriente en términos generales, este valor va a ser constante. Entonces aquí vemos esta recta, la característica de transferencia voltaje a corriente es con pendiente constante. Entonces es la ley de Ohm que usted debe aprenderse porque esto es básico en esta materia. De aquí puede despejar la corriente, puede despejar el voltaje, etc. Entonces, matemáticamente, la ley de Ohm está representada por esta expresión.
se suele, cuando se inicia el curso de electricidad, algunos en colegios aprenden esto, se les grafica en este triangulito las 3 variables básicas eléctricas en una resistencia. Se grafica de esta forma. ¿Por qué? Porque le permite visualizar cómo se calcula cada una de estas variables. Por ejemplo, si a usted le interesa saber la corriente que está pasando por una resistencia, simplemente tiene que dividir la diferencia de potencial para la resistencia. O al revés, si usted conoce la diferencia de potencial y la corriente que está pasando, podría calcular la resistencia, simplemente dividiendo la diferencia de potencial para la corriente. O finalmente, si usted conoce la corriente y la resistencia, podría calcular la diferencia de potencial simplemente multiplicando la corriente por la resistencia. Circuito eléctrico. Básicamente un circuito eléctrico es aquel formado por la interconexión de varios elementos o dispositivos. En este caso, muy sencillo por supuesto, un circuito eléctrico está formado por una fuente de energía, digamos una batería como está ilustrado aquí. Tenemos los cablecitos, son estas líneas azules oscuras que vemos aquí. Son los cables conductores que utilizamos para interconectar los elementos. También tenemos nuestro objetivo a energizar. En este caso, una bombilla eléctrica, un foquito. Y tenemos finalmente otro elemento que también consta en el circuito eléctrico, este de aquí, que es un switch. Ese switch es el que permite o impide el paso de corriente eléctrica. Es el típico interruptor que usted activa en su casa cuando las condiciones de luminosidad son deficientes. Decimos, encienda la luz o prenda el foco. O sea, son los términos tradicionales que se utilizan, que no son propios desde luego. Pero bueno, no nos vamos a complicar con eso. Todos sabemos qué hacer cuando dicen prende la luz. Bien, la simbología que vamos a utilizar para representar a estos elementos básicos son las siguientes. Para la resistencia es esta especie de diente de sierra que ven aquí. Con esto representamos a la resistencia eléctrica, en este caso al foquito que aparece acá. La fuente de voltaje o fuente de energía va representada de esta manera. Evidentemente, si es una batería, tiene su placa positiva y su placa negativa. Si es que trabajásemos, por ejemplo, con una fuente de corriente alterna, el símbolo sería este de aquí. Un círculo y aquí internamente una senoide. Eso representaría una fuente de voltaje alterno o una fuente de corriente alterna, ¿sí? Y finalmente, ya sabemos, para determinar el flujo de corriente, la flechita que me indica que tenemos circulación del mayor potencial al menor potencial. Entonces, en el circuito que vemos aquí, si queremos dibujar cómo estaría la corriente, debo fijarme en los polos de la batería. A la izquierda tenemos el signo más. Entonces, la corriente eléctrica convencional, como les había mencionado, sale de ese polo y hace este recorrido por aquí, cerrando el circuito de esta manera. Entonces allí están ya especificados todos los elementos que intervienen y el flujo de corriente tal como va a darse. Corriente convencional, no se olvide. El flujo de electrones es al revés. Bien, aquí tenemos una ilustración de circuitos eléctricos en las diferentes formas que podríamos encontrar. ¿Cuál es esta clasificación de circuitos eléctricos? Básicamente, desde el punto de vista de conexiones, simplemente. Primero tenemos el circuito serie. Usted ve aquí una fuente de energía indispensable, desde luego.
La corriente saldrá desde aquí, atraviesa esta primera bombilla eléctrica, representado con una resistencia 1, R1. Esa corriente luego baja por esta bombilla R2. Y finalmente la corriente eléctrica regresa a la fuente de esta manera. Entonces, en un circuito serie, ¿qué es lo que notamos? En un circuito serie, la misma corriente atraviesa a todos los elementos. Los foquitos están conectados uno a continuación de otro. Esta es una conexión serie. Y vamos a ver con un ejemplo muy sencillo algunos cálculos que podemos hacer aquí. Supongamos que esta es una fuente, una batería de 12 voltios. ¿Sí? Pongamos que esta resistencia eléctrica tiene un valor, vamos a suponer, de 3 ohmios. Esta resistencia R2, asimismo, tiene un valor en ohmios, supongamos de, ¿cuánto ponemos aquí? 2 ohmios. 2 ohmios pongamos. 2 ohmios. Y esta resistencia 3, supongamos que vale 1 ohmio. ¿Ya? Tenemos 3 resistencias allí. Primera cuestión, cuando usted tiene 3 resistencias en serie, puede reemplazar a esas 3 resistencias con una sola. Esa resistencia, que se llama resistencia equivalente, simplemente es la suma de estos 3 valores que tiene aquí. Entonces, voy a escribir aquí a la derecha para este primer circuito, la resistencia equivalente ha sido igual 3, 2, 5 y unas 6 ohmios. Esa es la resistencia equivalente. Y luego, si es que aquí le llamamos a esta corriente, corriente I, podemos calcular utilizando la ley de Ohm, la corriente eléctrica que está circulando por este circuito. Esa corriente eléctrica de lo que vimos es igual, ley de Ohm, a la diferencia de potencial que estamos aplicando. En este caso, aplicamos una batería que tiene una diferencia de potencial de 12 voltios. Entonces escribimos 12 voltios y esto debemos dividir para la suma de todas estas resistencias que aparecen aquí. Entonces sumamos todas y nos dan 6 ohmios. En consecuencia, la corriente eléctrica que está circulando por este circuito ha sido 2 amperios. ¿Sí? Ahora, otra cuestión que también debemos aprender a manejar. Cuando la corriente eléctrica atraviesa por una resistencia, en este elemento hay lo que se conoce como caída de tensión o caída de voltaje, o también diferencia de potencial que se genera entre sus extremos. Si la corriente está ingresando por el lado izquierdo de la resistencia R1, vamos a identificar aquí el mayor potencial. Al otro extremo tendremos el menor potencial. Al igual que en la batería, la corriente fluye del mayor potencial al menor potencial. Entonces aquí los signos hay que poner de esta manera. En esta resistencia 2 lo mismo. La corriente ingresa por aquí. Ese va a ser el punto de mayor potencial en mi resistencia. La corriente sale por acá. Este es el punto de menor potencial en la resistencia R2. Y lo mismo sucede con R3. Entonces aquí la corriente está entrando por el lado derecho. Ahí voy a tener el mayor potencial. Sale por el lado izquierdo. Aquí tendré el menor potencial. Estamos así. Ahora, si es que queremos saber ¿cuál es la diferencia de potencial que tengo en la bombillita 1, en la resistencia 1? Aplicamos también la ley de Ohm. Entonces, aquí vamos a tener una diferencia de potencial que le voy a llamar V1. Este V1 va a ser simplemente, utilizando la ley de Ohm, el producto de la corriente, que vale 2 amperios, multiplicado por la resistencia R1.
que vale 3 ohmios. Bueno, aquí le pongo solamente 3 porque no tengo en el teclado el carácter para ohmios. Entonces usted ya sabe que esos 3 son ohmios. Entonces, la diferencia de potencial en esta resistencia R1 ha sido igual a 6 voltios. ¿Sí? Si es que quiero saber lo mismo en esta resistencia R2, ¿cuál es la diferencia de potencial que se produce con ese flujo de corriente? Entonces aquí escribiríamos un voltaje 2 va a ser igual a la corriente eléctrica que está pasando por esta bombilla. Es la misma corriente que circula por la anterior. 2 amperios multiplicado por 2 ohmios. Esto nos va a dar 4 voltios. Y finalmente podemos hacer lo mismo con la tercera bombilla, la tercera resistencia. Y aquí sacamos la diferencia de potencial que se está produciendo en este elemento. Un voltaje o diferencia de potencial V3. De igual forma sería igual a la misma corriente que está pasando también por allí. 2 amperios multiplicado por un ohmio. Esto nos da 2 voltios. Ahora bien, si es que usted se fija, la suma de este voltaje V1 más este voltaje V2 y más este voltaje V3 nos da exactamente los 12 voltios, la diferencia de potencial de la batería con que estamos alimentando a nuestro circuito. ¿Sí ven? Aquí V3 vale 2, le sumamos con V2 que vale 4, ya tenemos 6, y le sumamos con V1 que vale 6. 6 más 6, 12. Es decir, las diferencias de potencial en cada resistencia sumadas me tienen que dar necesariamente el total de diferencia de potencial con que estoy alimentando al circuito. ¿Sí? Esa es otra ley que ya vamos a ver posteriormente, pero ya les adelanto aquí. Finalmente, concluimos lo siguiente. En un circuito serie, la corriente es la misma por todos los elementos que tenemos en este circuito serie. Primera cosa. Y lo segundo, las diferencias de potencial que se producen en cada uno de estos elementos que hemos conectado a la fuente de energía van a depender directamente del valor en ohmios que tengan estos elementos. En otras palabras, con estos valores de resistencia que tenemos aquí, las diferencias de potencial en cada uno de ellos son diferentes. Si estas resistencias hubiésemos puesto igualitas todas ellas, esta diferencia de potencial que se genera sería también exactamente la misma. ¿Sí? Eso debe estar claro entonces para un circuito serie. Luego tenemos acá un circuito denominado paralelo. En este circuito paralelo lo mismo. La corriente eléctrica va a partir del punto de mayor potencial de la batería y va a llegar primero aquí, en este puntito. Ese punto se llama nodo o punto de unión de varios dispositivos. Al momento que la corriente llegue en este punto, tiene 2 caminos posibles. Por lo tanto, una parte de esa corriente que está llegando bajará por aquí y otra parte irá para acá. Esa corriente que fluye hacia la derecha llegará también a este otro nodo. Al llegar ahí tiene también 2 caminos posibles. En consecuencia, una parte deriva para abajo de esta forma y otra parte viene hacia la tercera bombilla de esta manera.
Entonces, ¿qué concluimos aquí ahora? En un circuito paralelo, por cada bombilla que hemos puesto, estará circulando por aquí una corriente I1. Por acá estará circulando una corriente I2. Y finalmente por aquí bajará una corriente I3. Entonces, las corrientes en un circuito paralelo, en forma general, no van a ser iguales. Si las bombillas tienen el mismo valor en ohmios, sí serían iguales esas corrientes. Pero en términos generales no se va a cumplir eso. Depende de qué, de los valores de las resistencias que tengamos aquí. En el circuito serie, la corriente era la misma. No habían otros caminos por donde pueda ir esa corriente. En cambio aquí sí hay varios caminos. Entonces la corriente que sale de la batería puede distribuirse por todas estas bombillitas. Ahora, en el circuito serie, la diferencia de potencial que teníamos en estas resistencias no son iguales porque las resistencias son distintas. Entonces, mire, sobre esta bombilla teníamos una diferencia de potencial de 6, en esta otra 4 y en esta otra 2. ¿Qué va a pasar en el circuito paralelo? La diferencia de potencial en todas las bombillas es exactamente la misma. ¿Por qué es la misma diferencia de potencial? Mire usted, este extremo de la batería es exactamente el mismo punto eléctrico que tenemos abajo de R1, abajo de R2 y abajo de R3. Esta línea en azul es un conductor eléctrico y prácticamente despreciando su resistencia interna, está conectando los extremos inferiores de todas las bombillas al extremo inferior de la batería. Entonces, esto eléctricamente representa el mismo potencial. Lo mismo podemos hacer aquí arriba. Este de aquí es un material conductor. Y ese material conductor está conectando las tres bombillas entre sí y simultáneamente al polo positivo de nuestra batería. Eso implica que las bombillas están recibiendo todas ellas la misma diferencia de potencial. Entonces, en un circuito paralelo, todos los elementos conectados tienen la misma diferencia de potencial. Si decimos, en este ejemplo, esta batería tiene una diferencia de potencial también de 12 voltios, todas las bombillas tendrán 12 voltios de diferencia de potencial. Y si queremos calcular la corriente I1, la corriente I2 y la corriente I3, simplemente debemos dividir 12 voltios para la resistencia R1, 12 voltios para la resistencia R2 y 12 voltios para la resistencia R3. Y estaría completo ahí. Tendríamos las tres corrientes que circulan por cada una de las bombillas. Finalmente, la corriente total, que sería la corriente que está entregando la batería, va a ser igual a la suma de esas tres corrientes que ya hemos calculado. Esta es otra ley que ya vamos a ver formalmente cómo se la explica o cómo se la desarrolla, cómo se la escribe, cómo se la enuncia sería el caso. Finalmente podemos tener un circuito mixto, como ustedes ven aquí abajo. En este circuito mixto, la resistencia R1 y R2 están conectadas en paralelo y estas dos a su vez están conectadas en paralelo con la batería. La resistencia 4 estaría en serie con la resistencia R3 y estas dos resistencias en serie van a estar en paralelo con R2, con R1 y con la batería.
Entonces aquí ya es un arreglo un poquito más complicado. Existen elementos que están en serie, otros que están en paralelo, y se conforma el denominado circuito mixto. Resolver este circuito mixto no es ningún problema. Ya vamos a ver cómo se reducen resistencias, así como teníamos acá la reducción de resistencias en serie, sumando todos estos valores a una sola equivalente. De este circuito mixto también podríamos sacar una sola, una resistencia equivalente, o de este circuito paralelo también podríamos sacar una resistencia equivalente. Ya vamos a ver cómo se hace eso. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Bien, continuemos entonces. Aquí ya está entonces formalmente desarrollado cuáles son las condiciones de operación para un circuito en serie. Tenemos las tres bombillitas que habíamos dicho, resistencias R1, R2, R3. La resistencia equivalente para esta conexión en serie se calcula sumando las tres resistencias. Respecto a la corriente, ya vimos, la corriente que pasa por todos estos elementos es exactamente la misma. Eso está puesto aquí. Y finalmente, en resumen, el voltaje de alimentación, el voltaje de nuestra batería, de nuestra fuente, va a ser igual a la suma de los voltajes o diferencias de potencial que se están generando en cada una de estas resistencias. Eso es lo que tenemos en esta última ecuación aquí. Voltaje total será igual a V1 más V2 y más V3. Y lo mismo para el circuito paralelo. Entonces aquí tenemos una fuente de voltaje y tres resistencias conectadas en paralelo. ¿Qué es lo que va a pasar aquí? Si quiero saber la resistencia equivalente, es decir, lo que vamos a hacer es a eliminar estas tres resistencias y poner solamente una. ¿Cuánto vale esa resistencia equivalente que vamos a conectar en paralelo con la fuente? Se puede calcular a través de esta expresión de aquí. 1 sobre la resistencia equivalente o resistencia total va a ser igual a 1 sobre R1 más 1 sobre R2 y más 1 sobre R3. Entonces de aquí usted puede despejar R total, la resistencia equivalente total. La corriente total que estaría entregando la batería. La corriente total va a ser igual a la suma de la corriente 1 más la corriente 2 y más la corriente 3. ¿Qué pasa con las diferencias de potencial? En un circuito paralelo, el voltaje de la fuente va a ser igual al voltaje que recibe R1 e igual al voltaje que recibe R2 e igual al voltaje que recibe la resistencia R3. Estas son las condiciones para calcular las variables eléctricas en un circuito conectado en paralelo. Bien, respecto a las corrientes, a las resistencias eléctricas, podemos tener algunas presentaciones físicas en la vida real, tal como las que están viendo aquí. Por ejemplo, este elemento de aquí es una resistencia eléctrica de potencia, tiene un recubrimiento cerámico y dos cables exteriores que sirven para conectar este elemento a una placa de baquelita, por ejemplo, a una base. ¿Y por qué tiene esos cables tan largos? Justamente porque al ser una resistencia de potencia, va a estar manejando grandes corrientes y esa resistencia va a disipar calor a través del denominado efecto Joule. Ya vimos esa partecita, ¿no?
Entonces, con las corrientes grandes que van a estar circulando por aquí, este elemento se calienta. Entonces, con estos cables largos, evitamos que la placa de baquelita se queme. Entonces, hay que tener precaución en conectar estos elementos. A veces uno se siente tentado cuando no se conoce bien a cortar estas terminales lo más cercano posible a la carcasa, al recubrimiento cerámico, y prácticamente le montan pegada a la placa de baquelita. Y eso es un error. Entonces, si un dispositivo viene, como aquí, con conductores largos, eso es precisamente para que se suelde en la placa de baquelita, separando el cuerpo de la resistencia de la placa, para que cuando esté conduciendo corriente eléctrica y se caliente, no queme la placa de baquelita. Hay otras resistencias especiales que vienen como la que ven aquí, con un recubrimiento metálico. Este es precisamente un disipador de calor. Entonces, cuando se genere calor en este elemento resistivo, este elemento, este recubrimiento metálico, justamente ayuda a evacuar ese calor hacia el aire, hacia el medio externo. Y las resistencias más comunes y corrientes que usted puede encontrar en el mercado son estas de acá. Entonces ahí usted ve que existen unos colores. Justamente esos colores, esas banditas de colores, le permiten identificar el valor en ohmios que tiene esa resistencia. Bien, entonces, en resumen, para un elemento resistivo, tenemos las variables eléctricas, corriente y voltaje, o diferencia de potencial. ¿Cómo se relacionan estos parámetros? A través de la ley de Ohm. Diferencia de potencial es igual a la resistencia por corriente. La característica corriente-voltaje es prácticamente una línea recta. No vamos a estudiar la variación de resistencia en función de la temperatura. Eso se destina más bien a otras materias, a instrumentación, por ejemplo, a sensores. Ahí se estudia cómo responden ciertos elementos al variar la temperatura, cómo cambian sus características de resistencia, por ejemplo. Pero eso en esta materia no vamos a estudiar. Entonces aquí vemos en el sistema internacional las magnitudes para la resistencia son los ohmios, es el cociente entre voltios y amperios. Finalmente existe un término que se utiliza que es la conductancia. La conductancia simplemente es el inverso de la resistencia. Se le representa con la letra G y las unidades son los Siemens, representados por esta letra S. El Siemens es igual a 1 sobre ohmio. ¿Cómo calculamos la potencia disipada en una resistencia eléctrica? Aquí vemos una expresión que nos dice la potencia instantánea es igual al producto de el voltaje instantáneo por la corriente instantánea. Entonces, de esta manera calculamos lo que sería la potencia instantánea disipada en una resistencia. Si reemplazamos aquí el voltaje utilizando la ley de Ohm, el voltaje es corriente por resistencia, obtenemos este resultado acá. La potencia en una resistencia usted calcula como el producto de corriente al cuadrado multiplicado por resistencia. O también en esta primera ecuación de aquí, usted podría sustituir la corriente. La corriente es voltaje sobre resistencia. Entonces, haciendo este reemplazo, nos quedaría que la potencia va a ser también igual al voltaje al cuadrado dividido para la resistencia.
Entonces, cuando trabajemos con resistencias, usted ya sabe que la potencia en esos elementos se calculan como corriente al cuadrado por R o también como voltaje al cuadrado sobre resistencia. Eso para la potencia. Si quiero saber la energía disipada, entonces simplemente la energía disipada es el producto de potencia por tiempo. Matemáticamente, usted puede calcular esto de la siguiente manera. La integral entre un tiempo inicial y un tiempo final del producto de I cuadrado por R. Integrado respecto a tau. O también la integral entre T sub 0 y T de voltaje al cuadrado sobre resistencia, integrado respecto a tau. Entonces, de esa forma, conseguiríamos calcular la potencia disipada en una resistencia eléctrica. Leyes fundamentales en circuitos eléctricos. Para esto necesitamos algunas definiciones topológicas, como por ejemplo, ¿qué es una rama? Una rama está formado básicamente por elementos que tienen dos terminales y forman parte de un circuito. Nudo o nodo es el punto de unión de varias ramas. Malla, conjunto de ramas que forman un camino cerrado y que no contienen ninguna otra línea cerrada en su interior. Primera ley de Kirchhoff. La suma algebraica de todas las corrientes entrantes a un nodo es nula en todo instante. Esto es lo que se conoce como el principio de conservación de la carga. Entonces, para ilustrar cómo se aplica este concepto, tenemos aquí lo que sería inicialmente un nodo, este puntito rojo que ven en el centro, y aquí las líneas que ven con diferentes corrientes corresponden a los extremos de algún elemento que tendríamos conectado con ellas. Entonces, el asunto es el siguiente. Lo que tenemos que hacer aquí es, en definitiva, sumar las corrientes que están llegando al punto rojo, a nuestro nodo, y esa suma de corrientes que llegan, igualar a la suma de corrientes que salen. Entonces, por ejemplo, empecemos con la corriente I1. La corriente I1 está llegando al nodo. Entonces, esa corriente va a ponerse en la ecuación con signo positivo. La corriente I2 también está llegando al nodo. Está entrando. Entonces, ponemos con signo positivo. La corriente I3 está saliendo. La ponemos con signo negativo. La corriente I4 también está llegando. Ponemos con signo positivo. Y finalmente la corriente I5 está saliendo. La ponemos con signo negativo. Todo este sumatorio igualamos a 0. ¿Sí? Entonces, esa es la primera ley de Kirchhoff. Ley de conservación de la carga. La suma de todas las corrientes que entran será igual a la suma de todas las corrientes que salen. Bien, segunda ley de Kirchhoff. Principio de conservación de la energía. La suma algebraica de las tensiones o diferencias de potencial a lo largo de cualquier camino cerrado en un circuito es nula en todo instante. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Aquí tenemos un camino cerrado y en ese camino cerrado podemos tomar como referencia, por ejemplo, este punto de aquí. Para plantear la ecuación que representa la ley de conservación de la energía, vamos a hacer lo siguiente. Todo lo que signifique incremento de potencial o subida de voltaje, como usted quiera, irá con signo positivo.
y todo lo que represente pérdida de voltaje o caída de potencial irá con signo negativo. Entonces, el asunto va de la siguiente manera. Partimos de este punto en rojo y vamos a través de esta primera rama identificada con una diferencia de potencial B sub 1. Entonces vean los signos, eso es importante. Partimos del punto rojo, vamos a hacer un recorrido por este lazo, sumando y restando todo lo que encontremos y llegaremos al mismo punto rojo. Y todo lo que habremos sumado tiene que ser igual a 0. Entonces veamos. Primero pasamos por la rama que tiene B1. Si partimos del punto rojo, estamos pasando de menos a más, de menor potencial a mayor potencial. Entonces B1 tiene que ir con signo positivo. Ese B1 está puesto aquí con signo positivo. Ya está. Luego vamos de este punto, el positivo de B1. Pasamos por la rama que describe B5, pero B5 tiene más en este lado y menos acá. Estamos pasando de más a menos. ¿Sí le ve? Aquí al ir de este punto al otro punto extremo, pasamos de mayor potencial a menor potencial. Estamos perdiendo potencial, porque vamos de más a menos. Entonces este B5 en la ecuación tiene que estar negativo. Aquí está justamente B5 negativo. Ya estamos en este punto. Ahora de aquí pasamos a través de la rama representada con B4. B4 va de menos a más. Incrementamos voltaje. Entonces B4 tiene que ir positivo. Aquí está B4 con positivo. Luego, en esta otra rama, que está descrita con B3, pasamos de más a menos. Quiere decir que hay una pérdida, una caída de voltaje. Estamos pasando de mayor potencial a menor potencial. Entonces debemos restar. B3 tiene que ir con signo negativo. Aquí está B3 con signo negativo. Y finalmente pasamos por la rama descrita con B2, en donde hay también una caída de voltaje. Pasamos de más a menos. Entonces restamos B2. Restamos B2 y hemos llegado finalmente al mismo punto. Por lo tanto, todo este sumatorio algebraico tenemos que igualar a 0. Esta es la denominada ley de conservación de la energía. ¿Alguna pregunta tal vez hasta ahí? El sentido de Q es el sentido de la corriente, de los electrones, perdón. Este es el flujo de carga que se produce. Evidentemente, entre los extremos de una rama, por ejemplo, para B1, no sabemos que existe aquí. No sabemos si aquí existirá una batería, no sabemos si aquí existirá una resistencia. ¿Sí? Pero este Q representa efectivamente el flujo de cargas en este circuito. ¿Para qué me sirve en este ejemplo? Prácticamente no me sirve de nada. Únicamente usted debe fijarse en los signos que identifican las diferencias de potencial en cada una de estas ramas. Simplemente eso. ¿Sí? Bueno, entonces, en un circuito eléctrico, ya sabemos esto, vamos a representar una fuente de energía, una batería, por ejemplo, con este símbolo. También se puede utilizar este otro símbolo de aquí, un símbolo más económico, entre comillas, más sencillito, para representar una batería. Para la resistencia utilizaremos también estas líneas tipo diente de sierra, o también podríamos utilizar en forma resumida algo como esto. Estaríamos representando al mismo elemento, la resistencia eléctrica. Aquí ustedes pueden ver que el valor de esta resistencia dice 1.0 ohmios y 5%. Este 5% es la tolerancia que tiene la resistencia. Supongamos que usted va al almacén y dice, véndame una resistencia de 1 kiloohmio. Cuando le dan esa resistencia de 1 kiloohmio y usted utilizando un multímetro mide realmente cuánto tiene esa resistencia,
muy difícilmente le va a dar el 1 kiloohmio. A lo mejor le da 980, 990 ohmios o 1,2 kiloohmios, 1,1 kiloohmio. Hay una diferencia. Esa diferencia está dada por la denominada tolerancia de nuestro elemento. Esa tolerancia puede ser del 5%, más o menos 5%. Podemos tener resistencias también con tolerancias del más o menos 10% o del más o menos 20%. Mientras más precisión usted quiere en un circuito, debería comprar resistencias con la menor tolerancia posible. O, si es que es el caso, resistencias de precisión, que le dan el valor prácticamente exacto, con muy poquita desviación. Para las resistencias, finalmente tenemos los múltiplos de los ohmios, que sería el kiloohmio, 1000 ohmios, usted ya sabe esto, el megaohmio, 10 a la 6 ohmios. La asociación de resistencias, que ya hemos explicado un poquito esto. Físicamente tendríamos una conexión en serie cuando los elementos físicos se ponen de esta manera, uno a continuación del otro, interconectados entre ellos. El símbolo eléctrico sería este de aquí, R1, R2, y de esta conexión serie se podría sacar una resistencia equivalente, una sola. Esa resistencia equivalente sería la suma de las dos, ya vimos esto. Si tenemos resistencias en paralelo, el símbolo es el que ven aquí, y también para estas dos resistencias en paralelo podríamos sacar una equivalente, que habría que hacer 1 sobre resistencia equivalente es igual a 1 sobre R1 más 1 sobre R2. Si usted desarrolla esa fórmula que ya vimos antes, el resultado va a ser este de aquí. Entonces, cuando usted tenga dos resistencias en paralelo, tal como está viendo aquí, la resistencia equivalente le calcula directamente, multiplicando R1 por R2 y dividiendo ese resultado para la suma de R1 más R2. Eso ya le da directamente el valor de la resistencia equivalente para estas dos que están conectadas en paralelo. Y finalmente, si es que tenemos un circuito mixto, en un circuito mixto aparecen resistencias como aquí, en donde estas de acá en la parte central están en paralelo y estas otras dos están en serie con la roja equivalente de aquí. Entonces, en ese caso, lo que se tiene que hacer simplemente es sacar de estas dos resistencias en paralelo un equivalente. ¿Cuánto vale ese equivalente? Ese equivalente está aquí arriba, ¿no? Aquí. Y tendríamos una sola resistencia puesta aquí. Entonces, si tenemos ya una sola resistencia equivalente, podemos eliminar estas dos. Podemos eliminar, dije. Entonces, eliminamos estas dos de aquí y simplemente lo que haríamos es interconectar aquí la resistencia equivalente. El circuito nos quedaría de esta manera. Y de estas tres resistencias ya podemos sacar una sola, sumando estos tres valores. Y estaría listo. Una reducción de resistencias en un circuito mixto. Bueno, por si acaso, existe el código de colores que permite saber cuál es el valor de una resistencia. Vamos a ver cómo funciona esto. En la superficie del elemento físico conocido como resistencia, usted va a tener un código de colores. Este código de colores se empieza a leer de la siguiente forma. Usted tome como referencia aquella banda de color que está más próxima a uno de los extremos de los terminales de la resistencia. Entonces, si usted ve aquí, la distancia entre el terminal superior y la banda de colores es este, mientras que aquí abajo esa distancia es mayor. Entonces usted tiene que empezar a leer por acá arriba. Entonces, primer color, dice color azul.
Entonces usted busca aquí en la tablita correspondiente, dice color azul es número 6. Entonces empieza escribiendo aquí. A ver, ¿en dónde estamos? Empiece escribiendo el número 6. Entonces, aquí va el número 6 en esta posición. El valor de A. Luego, la siguiente banda de color corresponde al verde. Viene a la tablita y dice, color verde vale 5. Entonces aquí tiene que poner 5. Ya están los dos primeros dígitos. El tercer color corresponde al término multiplicador. Entonces, ya tengo A, ya tengo B. Estos dos números irán multiplicados por 10 elevado a la C. ¿Cuánto vale C? En este caso es el color rojo. El color rojo vale 2. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos que poner 6 en A, 5 en B, por 10 al cuadrado. Y eso equivale a un valor de 6.500 ohmios o 6,5 kilo ohmios. Ya sabemos entonces cómo se identifica el valor de una resistencia utilizando el código de colores. Finalmente, esta última banda que están viendo aquí nos da la tolerancia del elemento, es decir, cuánta variación podría presentarse hacia arriba o hacia abajo del valor nominal. Entonces, en este caso, este color corresponde al oro. Color oro, buscamos en la tabla. Color oro representa una tolerancia de más o menos 5%. Entonces, ponemos aquí más o menos 5% y estaría listo el valor de la resistencia en función de su código de colores. Bien, entonces, de acuerdo a esto, vamos a ver si es que está comprendido. Y quiero una resistencia, digamos, de 420 kiloohmios. ¿Quién nos puede decir el código de colores para una resistencia de 42 kiloohmios? 42 kiloohmios. Profe, sería amarillo, rojo, negro, tal vez. Ah, kilómetros, perdón, amarillo, rojo, naranja. A ver, su nombre. Luis Garzón. Luis. Garzón. Ya, señor Garzón, entonces le vamos a anotar aquí una participación en clase, ¿no? Efectivamente, necesito primero el dígito 4. El dígito 4 corresponde al color amarillo. Luego el dígito 2. El dígito 2 corresponde al color rojo. Entonces ya tenemos amarillo, rojo. Y esto está multiplicado por los kiloohmios, que son 10 al cubo. Entonces 10 al cubo. Ojo con eso. Entonces necesito el 3. El 3 está dado por el color naranja. ¿Sí? Entonces de esa manera tenemos ya completo el código de colores para 42 kiloohmios. Bien, simplemente como dato informativo, aquí tenemos 1, 2, 3, 4 bandas de colores. También existe el código de 5 bandas para resistencias de mayor precisión. Entonces, en ese caso, hacemos lo mismo. Tendríamos el color A, el color B, el color C y finalmente el factor de multiplicación y la tolerancia. Es decir, aquí intercalamos otro numerito y ponemos aquí C por 10 a la D. Quedaría simplemente así, ¿no? Entonces, por si acaso ven en algún caso, código de colores con 5 franjas.
Ingeniero, Dígame. disculpe, esta resistencia que nos muestra, si cambiamos el color oro por algún otro color dentro de la tabla, vendría a ser también un código de resistencia de 5, ¿no? Porque la tolerancia sería 20%, ¿o me equivoco? A ver, vamos a suponer de que, por ejemplo, la otra banda de color les apareció. Vamos a coger esta de aquí. Supongamos que aquí había una banda así. Una banda en amarillo primerito. Entonces, ¿cuál sería el código de colores para esta resistencia que tiene 1, 2, 3, 4 y 5 bandas de colores? Pues primero tengo que poner el amarillo, ¿no es cierto? Entonces buscamos en la tabla, el amarillo corresponde a 4, le ponemos 4 ahí. A ver, voy a poner con color negro. Le ponemos 4 primeramente. El segundo color es azul. El azul vale 6, entonces ponemos el 6 allí. Tercer color vale verde. El verde corresponde al 5, ponemos al 5. Luego viene el rojo, entonces debemos poner esto por 10 elevado a la rojo vale 2. Entonces aquí este 10 va elevado al cuadrado. ¿Bien? Ahí está ya el valor de la resistencia y la tolerancia quedaría igual. La tolerancia es este color oro que corresponde al 5%, más o menos. Entonces en este caso tendríamos 46.5 kiloohmios. Entonces tenemos más precisión mientras más franjas existan. Bien, entonces continuamos para el divisor de corriente. Vamos a trabajar con un circuito paralelo. Ya sabemos, 1 sobre resistencia total es igual a 1 sobre R1 más 1 sobre R2 más 1 sobre R3. La corriente total de la batería es igual a la suma de las tres corrientes. El voltaje o diferencia de potencial en todos los elementos es el mismo. Y esta cuestión básica de aquí que es muy importante. Un divisor de corriente consiste en lo siguiente. Fijémonos aquí abajo. Aquí abajo tenemos una corriente que está ingresando por este camino hacia un nodo, el punto de unión de dos resistencias que lo tenemos allí. Está llegando ahí esa corriente. Como tiene dos caminos, se generan dos corrientes. La corriente I1 hacia abajo y la corriente I2 hacia arriba. ¿Sí? Entonces ya sabemos de la primera ley de Kirchhoff, esta corriente I va a ser igual a la suma de I sub 1 más I sub 2. Ya sabemos eso. Ahora, aquí lo que interesa es que usted sepa calcular ya directamente cuánto vale la corriente 1 y cuánto vale la corriente 2, sin hacerse mayores dificultades. Entonces las formulitas son las siguientes. La corriente I1, la que está pasando por la resistencia R1. ¿Cómo le calculo? Divida usted la corriente total que está llegando al nodo, la corriente I, para la suma de estas dos resistencias. Y eso multiplique por la resistencia por donde no pasa la corriente que estoy buscando. En este caso, por R2. Ya está. Si quiere calcular la corriente I2, la que pasa por la resistencia R2, hacemos algo parecido. Dividimos la corriente que llega en ese nodo. La corriente I dividimos para la suma de las dos resistencias. Y ese resultado multiplique por la resistencia por donde no pasa la corriente que estoy buscando. Es decir, por R1. Ya está. Esta expresión de aquí, o este cálculo que estamos haciendo, le resuelve prácticamente muchísimos problemas cuando trabaja con circuitos eléctricos. Ahora, ¿de dónde salen estas fórmulas? Esas formulitas salen simplemente de lo siguiente. Podemos escribir aquí lo siguiente. Note usted que esas dos resistencias están conectadas en paralelo, ¿no es cierto? Los dos extremos de ambas están unidos, entonces es una conexión en paralelo.
Eso significa que esta diferencia de potencial es la misma para las dos resistencias. ¿Sí? Ahí vamos a tener una diferencia de potencial B. No hay nada que hacer, es la misma. Los dos elementos están conectados en paralelo. Entonces hacemos esto. Esa diferencia de potencial B va a ser igual al producto de la corriente I2 por la resistencia R2, ley de Ohm, ¿no es cierto? Este voltaje B también va a ser igual a la corriente I1 multiplicado por la resistencia R1. Tampoco hay inconveniente en escribir esto. Ley de Ohm, aplicado a la resistencia R1 y a la resistencia R2. Ahora, también podemos escribir que esa diferencia de potencial B va a ser igual a la corriente total que está llegando en el nodo, a la corriente I, multiplicado por una resistencia equivalente. ¿Es cierto? Si usted reduce a una sola estas dos resistencias que están en paralelo, me va a quedar la corriente I, una resistencia equivalente aquí y nada más. Y esta diferencia de potencial seguirá siendo la misma. Entonces ya está. Esta resistencia equivalente, pongamos aquí abajito, R equivalente. Ya sabemos, como tengo solamente dos resistencias, puedo poner directamente a que es igual el paralelo. A R1 multiplicado por R2. Y esto dividido para R1 más R2. Ponemos de esta forma. Ponemos la línea aquí y ya está. Entonces, ¿qué tiene que hacer usted con esto? Simplemente lo siguiente. Iguale este voltaje con este voltaje de acá. Igual estas dos ecuaciones. Y despeje I2. Ya tiene la formulita que le va a salir aquí. Esta misma va a llegar. Luego, si es que quiere calcular la corriente I1, igual estas dos ecuaciones así. Reemplaza el equivalente con este resultado de aquí abajo. Y ya tendrá esta fórmula que está viendo acá. ¿Sí? Eso es todo. Entonces, por favor, cuando hablemos de divisor de corriente, usted ya sabe de qué estamos tratando. La corriente está llegando a un punto y se divide en dos ramas. Y quiero calcular la I1, ya sé cómo hacerlo. Quiero calcular la I2, ya sé cómo hacerlo también. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Bien, entonces no hay preguntas. Bien, finalmente tenemos arreglos de resistencias en configuraciones que se conocen como conexión estrella o Y, que es esta de la izquierda, y conexión en delta o triángulo, que es la que estamos viendo aquí a la derecha. Este arreglo de resistencias corresponde a lo que se conoce como sistemas trifásicos. Cuando estudiemos máquinas eléctricas, vamos a trabajar con arreglos de este tipo. Son sistemas trifásicos, ya sea de generación o de carga. En este caso son cargas porque estamos tratando con resistencias solamente. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer aquí? Hay una herramienta que nos permite pasar de una configuración en Y o estrella a una configuración en delta o triángulo. ¿Qué significa eso? Que esta conexión que usted está viendo a la izquierda puede ser sustituida por esta conexión que tiene a la derecha. En ese caso, usted debería calcular cuánto vale R1 delta, cuánto vale R2 delta
cuánto vale R3 delta en función de las resistencias originales que tiene acá, en la izquierda. Estaríamos entonces transformando un circuito en Y a un circuito equivalente en delta. ¿Por qué va a ser un circuito equivalente en delta? Porque si en el circuito original, por este cablecito está entrando una corriente I sub 1, cuando hagamos la transformación y tengamos algo como esto, por este cablecito seguirá circulando la misma corriente. Igual por los otros dos cables. Y adicionalmente, si usted en el circuito original tendría aquí una diferencia de potencial original, cuando haga la transformación y trabaje con el circuito de la derecha, entre estos dos cables seguirá teniendo la misma diferencia de potencial. Por eso es un circuito equivalente. Igual con los otros dos cables, ¿no? Este voltaje seguirá siendo el mismo del de acá y así. Las corrientes por los cablecitos 2 y 3 seguirán siendo las mismas. Entonces, esa es la primera transformación. Y la otra transformación es al revés. Si usted tiene una conexión en delta como aparece aquí, puede transformar ese circuito en algo como lo que tenemos aquí en la conexión en triángulo. En ese caso, R1Y, R2Y y R3Y dependen de los valores que aparecen a la derecha, de R1 delta, de R2 delta y R3 delta. Entonces, sin hacer demostración, porque no es que sea complicado, pero es un poco larga esta demostración, les ponemos directamente aquí las formulitas. Entonces, la resistencia R1 en la configuración delta va a ser calculada en función de las resistencias que tenemos en la configuración Y, a través de esta fórmula que están viendo aquí. Igual para R2 delta, igual para R3 delta. Con esto estaría lista la transformación de estrella o Y a triángulo. Y si queremos hacer al revés, una transformación de triángulo a estrella, de igual forma, la resistencia R1 en la configuración estrella o Y depende de las resistencias que tenemos originalmente en la configuración delta, calculada de esta manera. Igual para R2Y y para R3Y. Entonces, trabajaríamos con estas formulitas para hacer una transformación si fuese el caso, si fuera necesario. Entonces, veamos un segundito, ya están prácticamente por ser las 11 de la mañana. Solamente para terminar con esto de las resistencias, les voy a mencionar que existen en forma general resistencias como las que hemos estudiado hasta aquí, que son resistencias de tipo lineal. Es decir, que su resistencia no cambia en función del voltaje que le apliquemos. Estas resistencias pueden ser fijas, hechas en base a películas metálicas o también material de carbón, y las variables que se clasifican a su vez en ajustables y potenciométricas o potenciómetros. Y las denominadas no lineales, en donde la resistencia no tiene un valor constante, depende de las condiciones operativas de las variables eléctricas que les apliquemos. Estas pueden ser dependientes de la temperatura, como las NTCs o las PTCs. Esto NTC y PTC significa el coeficiente de temperatura positivo en un caso o negativo en otro. Un coeficiente de temperatura positivo significa que conforme aumente la temperatura, la resistencia aumenta también. Y las NTCs, coeficiente de temperatura negativo, son aquellos componentes en donde al aumentar la temperatura, la resistencia baja.
Otras son las resistencias dependientes de la luz, conocidas como LDR. Si la incidencia de luz es mayor, la resistencia baja. Si tenemos más oscuridad, la resistencia aumenta. Y finalmente, las resistencias dependientes de la tensión, los VDR, conocidos como varistores, que más se utilizan como elementos de protección. Entonces, esto simplemente para que conozcan que existen una variedad de resistencias que pueden ser útiles en algún momento dependiendo de la aplicación en la que estemos trabajando. Bien, jóvenes, entonces con esto terminamos la segunda clase. Si tienen ustedes alguna pregunta,